Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Hoy hablaremos de un concepto que puede transformar la educación, la vulnerabilidad en el aprendizaje. Pero un momento, ¿qué es esto de la vulnerabilidad? Se los voy a explicar. En un mundo que valora tanto la competencia, la vulnerabilidad puede parecer un signo de debilidad. Sin embargo, en realidad es una fortaleza que impulsa el aprendizaje significativo. Lejos de ser una debilidad, como muchos podrían pensar, la vulnerabilidad es una puerta hacia el crecimiento personal y académico. Como decía Carl Rogers, uno de los grandes teóricos humanistas, el aprendizaje significativo solo ocurre cuando nos sentimos lo suficientemente seguros para ser vulnerables. Y como señaló Daniel Goleman, la confianza y la vulnerabilidad son las bases de cualquier relación educativa efectiva. Esto significa que cuando aceptamos nuestras emociones, límites y dudas, creamos espacios para el diálogo, la empatía y la conexión auténtica. Por ejemplo, imaginemos a un estudiante que al no entender un concepto complejo en clase, se atreve a levantar la mano y decir, no entiendo. Al hacer esto, no solo abre un espacio para que sus compañeros también expresen dudas, sino que fortalece la dinámica grupal y fomenta un aprendizaje más profundo y colectivo. Este pequeño acto de vulnerabilidad puede generar grandes cambios en el aula. Los invito a seguir esta conversación en Quehacer Virtual y a reflexionar cómo permitir que la vulnerabilidad forme parte del aprendizaje. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad que busca hacer de la educación algo extraordinario. Y comenzamos. Hola, mi nombre es Paula Montserrat y actualmente estoy cursando la licenciatura de Pedagogía en el sistema a distancia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues los retos que yo he enfrentado en esta modalidad y en esta licenciatura es, pues en un principio te sientes muy perdida porque es algo muy nuevo, no estamos acostumbrados a tener como toda nuestra formación en línea. Personalmente tuve toda mi educación presencial desde chiquita, pero algo que me ayudó mucho fue ser curiosa, meterme a todas las páginas, a todos los botones que yo veía, leer todo y ya estar atenta a mi correo, a todo lo que me pudiera llegar de la universidad, a todo el proceso. Y también una vez ya entrando de lleno en la licenciatura y en las materias, algo que también me ayudó mucho fue que en una ocasión, en una de las clases, una compañera compartió su experiencia y decía que estaba muy abrumada y creo que nos ayudó mucho a todos porque muchos nos sentíamos así y ella decía que ella quería tirar la toalla. Hoy en día me sigo como adaptando a los tiempos y creo que este primer semestre que cursé me queda como de mucho aprendizaje porque creo que mi proceso lo he llevado conmigo misma, reflexionando y autoconociéndome en esto de empezar a administrar mi tiempo, empezar a organizarme mejor y así. Entonces he estado como tomando notas de lo que estuvo bien y lo que estuvo pues no tan bien en este semestre de mi parte, para así pues tomar como esa experiencia y mejorarlo un poquito en el semestre que viene. Hola, encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura. Estoy con la doctora Marcela González y vamos a grabar la vulnerabilidad en el aprendizaje. La vulnerabilidad, bueno, podemos entenderla como la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, ¿no? Para el individuo, o bien cuando la incapacidad para reponerse, cuando acaba de sufrir el individuo una situación traumatizante o algo así, ¿no? Ahora, la vulnerabilidad en nuestro mundo, en nuestro día a día,
en pleno siglo XXI, ¿no? Y en estos años, ¿no? En estos años de crisis climática, crisis económica, crisis bélica, crisis religiosa, crisis teórica, crisis social, ¿no? El sujeto se vuelve terriblemente vulnerable, ¿no? Eso es una cosa inevitable. Sin embargo, hay cosas hay mucho que el individuo puede hacer, ¿no? Si sabe trabajar propiamente con este asunto de la vulnerabilidad y sobre todo si tiene el apoyo desde la escuela. Entonces tendríamos que redefinir la vulnerabilidad, presentarla no como una debilidad, sino como una fortaleza que fomenta la autenticidad y el aprendizaje profundo. Ahora, si nosotros habláramos en el aula, serían espacios seguros. La importancia de crear entornos donde los estudiantes se sientan cómodos para expresar sus ideas y emociones sin temor al juicio. ¿Te gusta esta idea? Sí, por supuesto. Y es de lo que hablaba hace rato. La vulnerabilidad, bueno, vivimos en tiempos así como del tsunami, ¿no? Que vas arriba de una tabla y que vienen saltando elementos y todo eso. Nada más que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que nosotros vemos de la vulnerabilidad y principalmente con la idea de asumir la vulnerabilidad, asumirnos como sujetos imperfectos, como sujetos que tienen fortalezas, debilidades, y en ese momento en el que nosotros empezamos a asumirnos como con nuestra vulnerabilidad, con nuestros defectos, con nuestras fallas, en ese momento nos quitamos de encima un velo, un filtro con el que vemos las cosas y dejamos de pensar que porque no somos perfectos, pues las cosas, o sea, a la vulnerabilidad que ofrece todo el entorno, nosotros le aumentamos una carga especial que tiene que ver con la cuestión de la autodefinición. Es importantísimo que los sujetos, tanto los alumnos como los maestros, mentalicen la idea, ¿no? Esto que yo ahorita veo como una vulnerabilidad es una zona de oportunidad, es una zona en la cual yo puedo crecer y hacer crecer a mi mundo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Herminia y les saludo desde Carolina del Norte. Si ustedes me preguntan qué es la vulnerabilidad para mí, pues les diré que para mí la vulnerabilidad es una emoción que surge cuando sentimos una incapacidad de resistencia frente a una situación que no sabemos cómo controlar. Un ejemplo personal fue cuando mi hija se fue a vivir a otro estado. En mi caso me sentí muy vulnerable, con mucho temor e incertidumbre a lo que ella podría enfrentar o estaría enfrentando en ese momento fuera de casa. Pero también fue un momento de aprendizaje porque la vulnerabilidad se conecta con lo que realmente importa, que es el amor, el cuidado, la confianza y la fortaleza para seguir adelante. En el caso de mi hija, ella también se sintió muy vulnerable porque se estaba enfrentando a nuevos retos, experiencias fuera de su hogar, pero aprendió a confiar en sí misma y eso me dio mucho gusto porque creció en esa experiencia. Vamos a platicar un poquito acerca de las estrategias socioafectivas para la transformación del aprendizaje. Y uno de los elementos medulares es que tengamos muy presente la importancia del uso consciente de las inteligencias múltiples para la construcción de un aprendizaje significativo. Y esto implica el que podamos darle herramientas a los alumnos que tienen distintas formas de entender, distintas formas de aprender, con las bases básicas mínimas, en el caso de que son muy observadores, visualmente hablando, que son muy atentos auditivamente hablando, o que les gusta el clásico caso de y no nos puede dejar algún trabajo, o no podemos hacer algún ejercicio, o no tendremos una actividad al respecto. Entonces, esto implica, dependiendo de estas formas de aprender, además de las inteligencias múltiples, que tenemos distintas formas de percibir.
Y esto algunos colegas, yo mismo, lo hemos experimentado y lo hemos aplicado en distintos momentos y nos ha permitido tener muy buenos resultados cuando el alumno se siente identificado, se siente entendido, se siente incluido. Y esto implica muchas cosas en donde haya un compromiso más allá del tener que cumplir con las tareas básicas y simples. Tenemos el caso del maestro en Historia del Arte, Luis González Arazúa. Él, por ejemplo, para explicar el tema no tan sencillo de la programación neurolingüística, toma como base la influencia de la corriente impresionista y pone algunos ejercicios que implican que al momento de que uno fija la vista en un punto determinado y después se te pide que mires a un cuadrito que tiene imágenes en blanco y negro en movimiento, cuando volteas a ver el entorno, de repente ves como que las cosas se te mueven, ¿no? Y esto les impacta, les impresiona, e incluso hay gente que se puede llegar hasta sacar de onda un poquito más fuerte porque no entienden qué es lo que está pasando, pero de que se les quedó pegado, se les quedó pegado. O está el caso también de la doctora Mercedes Escudero Carmona. Ella es comunicóloga y ella lo que hace es dar una explicación sobre la auditoría de imagen al explicar la importancia de la misma en una materia que puede ser un tanto pesada para sus alumnos, como es Administración para la Comunicación, pero les pide que literalmente revisen su propio ropero personal e identifiquen cuáles son los colores dominantes y con una serie de tablas les pide que se identifiquen en lo que es esta explicación general que se da para cuando estás haciendo un estudio de imagen. Si tú eres primavera, si tú eres verano, si tú eres otoño, y esto implica qué tipo de ropa, qué tipo de color, para tú proyectar un determinado tipo de ánimo con base en tu propia personalidad. Y esto, créanme, que al momento en el que les permite tener un contacto social distinto, que les permite tener un impacto social diferente, créanme que tiene un impacto extraordinario con todos aquellos alumnos que realmente se identifican con esto y trascienden más allá del aula, que creo, a final de cuentas, es parte de lo que tanto necesitamos para que se nos queden muchísimo más pegadas las cosas. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en X, Instagram y Facebook con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, Influencer Educativa. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Marijo y en este video les voy a hablar a cómo poder utilizar el control de sus emociones para poder desenvolverse mejor en el aula. Absolutamente todos sabemos que el aprendizaje no solamente está en los libros, no solamente está en lo que te dicen dentro del aula, sino también está en el cómo nosotros nos percibimos a través de cómo entendemos a nuestras emociones. ¿Alguna vez te has sentido bloqueado de que no puedes estudiar porque en realidad te sientes frustrado, estresado? Pues sí, a mí también me ha pasado, pero aquí te voy a dar unos tips que vas a poder utilizar para poder controlar esas ansias que tanto nos ocasionan los exámenes, las exposiciones, el final de semestre y los exámenes finales. Pero a ver, antes de decirte estos tips, te voy a explicar por qué sucede eso. Lo que pasa es que hay una partecita de nuestro cerebro que a veces se llena de tanto químico que no sabe cómo reaccionar y por lo tanto entra en modo estrés con el estrés y todo el ajetreo que traemos y pues entra en modo de supervivencia. Entonces esto no nos permite pensar de manera lógica y congruente cuando queremos hacer ciertas actividades académicas. ¿De qué manera puedes manejar estas emociones o este sentimiento de estrés, de agobio y de bloqueo? 1. Respira.
Ya que respiraste, practica la autocompasión. Esto va a funcionar bastante. ¿Qué es la autocompasión? Simplemente interioriza qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo y de qué manera te hace sentir. Para que no te sientas de una forma negativa. Al contrario, en este punto, tú te debes de motivar. El punto 3 es bastante sencillo. Exteriorízalo. Háblalo con un amigo, con un profesor de clase. Esto es muy importante. Porque, a ver, ¿cuántas veces no nos hemos limitado a participar en nuestras clases? Simplemente por el temor al que dirán. Entonces, habla con tu profesor y cuando algo no te parezca dentro del aula, discútelo y encuentren un acuerdo para que el aula sea un lugar seguro en el cual tú te sientas cómodo expresando tus ideas y comentarios. Y a ver, no todos somos perfectos. 1, aprende de tus errores y 2, aprende a preguntar cuando tengas dudas. Así que la próxima vez que te sientas abrumado o bloqueado, simplemente practica estos tips que te acabo de dar, sobre todo el de la respiración, es bastante importante. Y pues bueno, yo soy Marijo y como tu mejor amiga soy, este consejo te acabo de dar para que puedas lidiar con tus emociones y sobre todo puedas mejorar un poco más la forma en la que tienes el aprendizaje. Hola, ¿qué tal? La buena noticia educativa que hoy queremos destacar son las iniciativas que están cambiando la vida de los estudiantes con programas de apoyo psicológico y salud emocional en las universidades mexicanas, implementadas con el fin de fortalecer el bienestar integral de los estudiantes, mejorar la convivencia entre los pares, detectar de manera oportuna casos de atención, darle seguimiento a los mismos y, si es necesario, referirlos a otros centros de atención. Recientemente, la Universidad Tecnológica de Morelia fue pionera en la implementación del programa Mente en Movimiento, lee y renueva tu salud emocional. Además de haberse inaugurado una de las primeras bibliotecas emocionales que buscan implementarse. Este programa busca fomentar la salud emocional de los estudiantes a través de actividades de lectura, reflexión y expresión creativa, brindando herramientas que fortalezcan el autoestima, la resiliencia y el manejo saludable de las emociones, con apoyo de los docentes y autoridades educativas. Además, quiero compartir con ustedes mi experiencia como estudiante a distancia en la UNAM. He formado parte de una red de apoyo increíblemente valiosa que hemos construido con mis compañeros a través de grupos de WhatsApp. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando iniciamos la carrera, no entendíamos, por ejemplo, el formato APA. Recuerdo que una compañera se dio el tiempo para explicarnos este formato. Entonces, creo que estos grupos de WhatsApp han servido justamente para este tipo de apoyo, de ayuda entre compañeros que en algún momento tomamos como temas muy que no logramos comprender, entonces los compañeros se dan el tiempo para explicarnos estos temas complejos. En la parte emocional, en estos grupos de WhatsApp nos ha funcionado en cuestiones, por ejemplo, cuando creo que es muy usual en algún momento de la carrera sentimos como esta frustración de querer continuar con la licenciatura. Entonces, en estos grupos hemos expresado estas emociones y la participación de mis compañeros ha sido fundamental, brindándonos apoyo emocional en esos momentos. Además, nos ha permitido no crear más distancia en la distancia, como lo menciona la doctora Hatsuko, más bien nos ha dado un sentido de pertenencia y comunidad. Los programas de apoyo psicológico y salud emocional, junto con la red de apoyo entre estudiantes, han creado espacios seguros y de conexión emocional. Sigamos fomentando estos espacios. El rol docente como modelo de apertura emocional. Ujú. Me gustaría que nos dieras algunas estrategias de cómo los profesores pueden adoptar el modelo de vulnerabilidad, cómo compartir sus propias experiencias o mostrar apertura al aprendizaje continuo, porque esto sin duda tendrá un impacto en el desarrollo personal y académico, porque entonces se podría fortalecer la empatía, la resiliencia y la capacidad de colaboración. ¿Cómo crees tú que podría haber ejemplos prácticos en el aula? ¿Sería esto posible? ¿Cómo te suena? Claro, definitivamente, ¿no? Simplemente recordar que tanto los alumnos como los maestros, los docentes, en el caso de las aulas universitarias, como los sujetos que están afuera, como los que pasan en la calle, como todos ellos, son sujetos igualmente
con fortalezas, con puntos que desconocen de sí, que están viviendo un entorno en donde muchas cosas se ven amenazantes, ¿no? Los estudiantes universitarios están atravesados por la crisis económica, política, social, ecológica, bla, ¿no? Están atravesados, pero también están atravesados por una redefinición y una exigencia social de que tienen que ser profesionistas, que tienen que ser exitosos, que tienen que buscar el trabajo, que necesariamente cuando ven que hay escasez de trabajo, escasez de oportunidades, ¿no? Y entonces esto los tensa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? Recordar, como decía yo antes, que tanto él como los estudiantes, como todos los demás, son sujetos y empezar por reconocer sus propias vulnerabilidades y abrirse a los estudiantes. Igual que ustedes, yo he tenido temor por la pandemia, por lo ecológico, por el trabajo. Igual que ustedes, yo cuando estaba saliendo de la universidad decía, Buen punto. Ay, señor, ¿qué voy a hacer si no encuentro trabajo? ¿Será que yo voy a poder mantener una familia? ¿Será que podré salir de mi casa e instalarme y todo lo demás? Decirles, ¿no? No plantearse en el modelo tradicionalista de la docencia como los perfectos, los consolidados, los magíster, ¿no? Pero eso es plantearse con los estudiantes y decirles, yo he estado en corrientes que ahora ya no comparto, yo he estado en lecturas que ya no comparto, yo he cometido estos errores. En el primer año de mi ejercicio docente, cometí las fallas con mis estudiantes y dificultaba mucho. He crecido poco a poco y sigo creciendo y hay sectores de la realidad que todavía no puedo leer, ¿no? Pero que estoy seguro de que montándome en la idea de lo que he superado, lo que he dejado atrás, lo que seguiré haciendo y lo que seguiré creciendo, ¿no? Podré seguir dando clases en una universidad, crear entornos seguros. Muy bien. Contra la vulnerabilidad no es aislarlos del mundo y decir a partir de aquí olvídense, no. En esto, con sus diferencias, con sus fortalezas, con sus debilidades, ustedes pueden asumir su vulnerabilidad como factor de crecimiento, como ese prompter que nos está diciendo sigue creciendo, pero no te sientas mal, perdónate si hay cosas que no te gustaron, que no te gustaron de lo que hiciste, el ensayo del semestre anterior no me gustó. Bueno, ¿qué es lo que tengo que corregir y por dónde lo retomo y por dónde le sigo? ¿No? No como un juez, ¿no? No, pues ya no. Si con esto estás fallando, ¿a dónde vas a ir a dar, no? Sí, y con esto nos quedamos de la doctora Marcela González, porque no nos enseñan que las diferencias también unen. Así que crear espacios seguros en el aula, tener apertura emocional para hablar de nuestra vulnerabilidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. En este espacio voy a hablar de 3 tips o consejos que nos ayudan a enseñar mejor y sobre todo a que los estudiantes estén motivados para aprender. El primero, crear un espacio seguro. Pero te preguntarás, ¿qué es un espacio seguro? Un espacio seguro es aquel en el que todos los participantes se sienten respetados, valorados y libres de discriminación o violencia. Es un lugar donde pueden expresarse abiertamente, sin temor a represalias, y donde se promueve la inclusión y la diversidad. Ahora, ¿por qué es importante el espacio seguro? La creación de un espacio seguro resulta fundamental para fomentar un ambiente de aprendizaje sano y productivo. Esto implica mucho más que la seguridad física. Abarca el bienestar emocional, psicológico y social de los estudiantes. Por ello, debemos, como docentes, propiciar la comunicación asertiva, y esto implica fomentar el diálogo en donde sea posible expresar ideas y opiniones sin que se sientan juzgados. La escucha activa. Aquí se demuestra un interés genuino en lo que se dice en el aula y sobre todo se validan los sentimientos. Respeto mutuo.
El espacio debe tener reglas claras de respeto entre todos los participantes que se encuentran en el aula. Inclusión: todos los participantes deben sentirse valorados y con sentido de pertenencia sin importar sus diferencias. Algunas estrategias para la creación del espacio seguro son los círculos de compartir, actividades de relajación y juegos cooperativos. Estas se suelen aplicar al inicio del curso, pero debe considerarse como parte de un proceso. De ahí que debe ser continuo. El segundo, modela vulnerabilidad. Los docentes también somos personas que vivimos nuestros propios procesos. Por ello, tenemos que apoyar a los participantes para comprender que ser vulnerables no tiene nada de malo y que son momentos que se pueden superar. Para ello, las anécdotas y los retos personales narrados de manera breve y un poco chusca permite externar que es posible superarlos, incluso antes de llegar a la solución que nosotros dimos a esa situación. Podemos implementar algunas preguntas dando voz a los participantes, como: ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Pues este tipo de diálogo también promueve la empatía, que es el tercero y último tip de esta cápsula. Para ello podemos implementar el role-playing. A partir de simulaciones, situar a los participantes en el lugar de otras personas con diferentes experiencias y perspectivas. Historias personales. Abrir el espacio para que los participantes puedan compartir sus experiencias de forma respetuosa. Estudios de caso. Analizar situaciones reales o ficticias desde diferentes puntos de vista. Proyectos colaborativos en donde los participantes tienen que ponerse de acuerdo como grupo o equipo y coordinar esfuerzos atendiendo lo establecido en el espacio seguro. Espero que estos tips te ayuden al momento de planear tus actividades. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. Ser vulnerable no te hace débil, te hace humano. Y en la educación es lo más valioso que podemos ser. Muchas gracias a esta frase que nos recuerda algo muy importante de la educación. Ser, ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.